Pero bueno, en este momento están viendo, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok, ¿están viendo mi pantalla? También se ve la pantalla, doctor. Ok, bueno. Lo que tenemos aquí al frente es una herramienta que se llama Power BI, que es una herramienta pues que obviamente se utiliza para analizar información, analizar datos. La forma de obtener, todo el mundo tiene acceso a Power BI. Nosotros podemos ingresar por nuestros correos institucionales, nuestros usuarios institucionales con los que ingresamos a la intranet. Entonces podemos descargar la herramienta. La idea es que se puede, ¿cómo hice yo? Resulta que de todos los, ¿cómo se llamaría? Los computadores que tienen Windows tienen una tienda, un store. Y en ese store uno busca Power BI. Buscas Power BI, ya entraría a mi store y les muestro, a mi tienda. El Microsoft Store, no sé que eso no lo están viendo, ya lo dejo. Entonces, comparto pantalla. Aquí tengo el store y entonces pues aquí están básicamente los productos que se pueden comprar por Microsoft. Yo lo voy a buscar, voy a darle la opción buscar y le voy a decir Power BI. Hello, no me acerqué a armar. No, Roblox no es. Y entonces él me va a dar la opción Power BI. Por defecto, yo empecé instalando Power BI. Power BI porque yo no sabía que la universidad tenía convenio con Microsoft y desde esa óptica pues uno puede utilizar la herramienta. Sino que hace unos días me di cuenta porque me pedía una clave. Y entonces coloqué la mía pues de la que tengo de la cuenta de los productos de Microsoft y me dijo no, se requiere una cuenta institucional. Entonces probé con mi cuenta de ariel.reyes@unal.edu.co y la clave con la que ingreso a la intranet y oh sorpresa, me dio acceso a Power BI Desktop. Entonces, la herramienta con la que vamos a trabajar se llama Power BI Desktop. Entonces, dejo de compartir y vuelvo a compartir. ¿Qué es esta que está aquí? Entonces, ustedes la pueden descargar, se puede montar en sus computadores sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Entonces, eso para aclararte la duda. Entonces, yo lo hice. No sé si desde la universidad sea, pero yo lo hice así. O sea, para poder tener la herramienta y cacharrearla, porque obviamente la herramienta es gratuita, pero está restringida a varias cosas. Por ejemplo, yo no puedo exportar informes, que puede ser parte de lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Y pues obviamente yo estaba muy limitado. Aquí ya tengo toda la opción completa. Es como cuando ustedes desde la cuenta institucional, ustedes pueden descargar su suite de Office. Entonces aquí también se puede hacer. Entonces desde el store de Windows, desde ahí lo puedes hacer. Ok. Entonces, empecemos. Bueno, ¿qué es clave de aquí? El diseño es un diseño muy intuitivo, muy parecido a lo que se maneja normalmente en Office. Y nos habla de los datos. Los datos pueden venir de diferentes fuentes. Entonces yo puedo tener datos, por ejemplo, de Excel, que es lo que normalmente se maneja. Yo les envié 2 bases de datos hoy de archivos de texto separadas por comas, como los CSV, archivos XML, archivos PDF, archivos de SharePoint, archivos de Access. Puedo encontrar inclusive páginas web con las que puedo trabajar. Entonces uno de los elementos con los que vamos a trabajar en la que sigue va a ser con estadísticas
ya que vienen de fuentes web, archivos web, fuentes de Azure, de Microsoft Azure, que también es procesamiento de datos. Entonces hay diferentes fuentes, pero digamos que por lo que nos importa, nuestra razón de ser es por defecto Excel. Entonces vamos a importar datos de Excel. Y empezamos trabajando nuestra primera base, la base 1. ¿Están viendo mi pantalla? Perdón. Sí, señor. Sí, señor. La vemos. Perfecto. Entonces tenemos base 1, librería Pochito. Y aquí aparece la librería Pochito. Esta herramienta no consume muchos recursos, pero pues a medida que va avanzando, dependiendo del número de datos, pues esta es una base, no es muy grande realmente. Entonces no nos va a generar mucho problema. Librería Pochito, tengo dos opciones, cargar o transformar. Entonces, por defecto, vamos a hablar de algo que se conoce como Power Query. Power Query es una herramienta que viene dentro de Power BI junto con DAX, que es una especie de lenguaje de programación con el cual podemos trabajar, con el cual podemos aprender a transformar variables si fuera necesario. Entonces, por ahora vamos a entrar a trabajar con Query. Entonces, él nos va a abrir y nos abre. Power Query. Y aquí nos aparece nuestra base. Entonces, tenemos una base de datos con unos años de unos meses, una ciudad, un país, un género, unas ventas, un costo, otro costo de publicidad. Queremos empezar a generar cositas alrededor de ella. Entonces empezamos con las pestañas que están dentro. Doctor, discúlpeme, no se observa, se está viendo como la imagen inicial. Ya sé qué pasó. Deme un segundito. Ese es el detalle que aquí toca saque y vuelva y saque y salga. Entonces, deme un segundo. ¿Quién me habló que no le conocí la voz? Marlene Torres Zamudio. Mi doctora Marlene, ¿cómo va todo? ¿Qué cuenta? Muy bien, doctor. Gracias. Eso está muy bien. ¿Cómo me le fue ayer? Muy bien, Doc. Muy bien. Los estudiantes hicieron su exposición, les hicieron preguntas. Me parece que tuvieron un buen manejo en las respuestas. Estuvieron muy bien. Y pues en general todo el evento ha estado de calidad. Eso está muy bien. Me alegra mucho. Sí, señor. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces ahora sí. Vamos a hacer las cosas bien. Entonces en este momento están viendo Power Query. ¿Sí? Sí, ahora sí. Aparece una matriz con filas, columnas, con datos, ¿cierto? Bueno, entonces, en ese orden de ideas, ahora sí aparecen unos datos. Aparecen los datos de año, aparece el dato mes, aparece el dato ciudad, aparece el dato país, el dato género, el dato ventas, el dato costo y el dato publicidad. Y yo empiezo a mirar cositas, empiezo a mirar las pestañas que aparecen. Aparece la pestaña inicio, aparece la pestaña transformar, aparece la pestaña agregar columna, aparece la pestaña vista, aparece la pestaña herramientas y aparece la pestaña del clásico F1. Empecemos por la pestaña agregar columnas. Si yo quiero desarrollar o trabajar una nueva variable, por ejemplo, podría empezar por acá. Me interesa que quiero vincular, o más bien quiero combinar la variable ciudad con la variable país. Y entonces me voy a la opción combinar columnas. Apareció algo que se llama combinar columnas. No sé si lo están viendo. Sí, señor. Ok, Sí, señor. es que ya me asusté. Entonces Doctor. yo quiero, señor. Disculpe, doctor, esa grabación no hace Grafore y no la comparte. Sí, yo la comparto. ¿Sí estoy grabando? Bueno, señor. Sí, Gracias. señor. Sí, Está sí estoy grabando. Ok. Sí, señor. Listo, ando despistado por estos días. Con tanta cosa y tanta abundancia de No sueño. es el único. Ah. Bueno, y la próxima semana van a dormir menos, les cuento.
Entonces, aparece la opción de personalizar. La idea es que usted quiera vincular, por ejemplo, cuando uno quiera, en Excel existe la opción de concatenar variables. ¿Sí? Yo quiero concatenar, por ejemplo, el nombre de mis estudiantes. Entonces, lo que hago simplemente es tomar la opción de concatenar y concatenar, abro paréntesis, coloco el número de la fila, de la celda, perdón, y luego coloco la otra, pero cuando lo coloco, pues obviamente me va a quedar Eso pegado. sí no se Entonces, para está separar, viendo. ¿no se está viendo? Combinar columnas. Sí, señor, Sí, todavía estás en el proyecto de combinar personalizado. columna con las opciones, ¿sí? Sí. Entonces, abrimos opciones, listo. Entonces, combinar columnas. Resulta que lo que yo quiero es que la nueva columna que me dé aparezca la capital, la ciudad, con el país, separado por un guión. Entonces tengo las opciones de 2 puntos, de coma, signo de igualdad, punto y coma, espacio tabulador personalizado, pero no aparece. Y le quiero colocar entonces el símbolo y el nuevo nombre de la columna. Y le voy a colocar ciudad, espacio, país. Creo que hay un micrófono abierto por ahí. Entonces voy a cerrarlo. Listo. Le voy a dar ciudad, país. Y, como dirían los franceses, et voilà, aparece una nueva variable que se llama ciudad, país. Entonces, con esa nueva variable, ciudad, país, ya puedo empezar a trabajar. Siempre que yo haga cambios en mi base de datos, en la base con la que voy a trabajar, debo darle al Power Query la opción de cerrar y aplicar. Cualquier cambio, sí, ya sé que se volvió a cerrar y entonces ya vuelvo a compartir. Me encanta Zoom, ¿no es cierto? Y entonces cuando yo hago eso, me aparece nuevamente mi pantalla de Power BI. Ahora, ya tengo mis datos, quiero empezar a colocar nuevas cosas. Nuevas cosas como, por ejemplo, si yo veo aquí datos, yo veo aquí, por ejemplo, que necesito, yo tengo aquí una base de datos, aquí al frente mío, no sé si lo están viendo, esto es costado izquierdo mío, aparece algo que se llama informe, aparece algo que se llama datos, y yo quiero ver la matriz con la que voy a trabajar. Aquí está mi matriz. Entonces, fíjense que la transformación que ya hice, ¿sí están viendo la matriz? Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, aparece la matriz con el cambio que le hice. Y aquí, en el segundo, aparece el modelo. El modelo por ahora solo me parece un grupo de variables. Pero resulta que yo monté otro grupo de variables. Y entonces, en inicio, voy a buscar esta pestañita de Excel. Y en Excel voy a traer otra base de datos. Una base de datos que va a ser la base de datos de los encargados de la tienda. La segunda base que les envié. Esa segunda base la voy a abrir también en Power Query. ¿Por qué? ¿Por qué la voy a abrir en Power Query? Sí, ya sé que no la están viendo. Vuelve otra vez. Entonces, aquí está nuestra base. Ah, mentiras, este es el Power BI, me confundí. Esta sí es. Entonces, aquí aparece una segunda base, ¿cierto? Que es la base de los encargados. Aquí dice sheet, hoja. Yo necesito darle un nombre. Le voy a colocar encargados. Librería. ¿Alguno del amado ganó algo en ponencia? ¿O todas están en cierre de prospecta? Hola. Pues yo la verdad me desconecté por la reunión porque escuché ahorita que me indicaba algo, pero no sé, doctor. Listo. Doctor, la profe Ángela dice, doctor, por favor, disculpas porque debo estar en cierre de prospecta y no puedo estar acá. Listo, no, sin problema.
Igual ahora les envío la sesión, yo entiendo ella la situación. Entonces, ya nos aparece una segunda tabla. Pero fíjense que en la primera tabla, en librería Pochito, todo nos aparece debidamente marcado, todo está estratificado, todo está bonito. Pero en la de los encargados de la tienda, nos aparece columna 1, columna 2. Y nos aparece país y encargado. Entonces, ¿qué hago yo para subir este país a donde dice columna 1? Hay una opción que dice usar la primera fila como encabezado. Le doy a esa opción y ya tengo país y encargado en la primera fila. Entonces ya tengo dos criterios claves ahí para empezar a trabajar. Y entonces le doy cerrar y aplicar. Y así ya voy montando. Sí, otra vez. Y así ya voy montando. Debería haber una opción de compartir todo el escritorio. Me echaré si hay algo. Sí, creo que ha ido. La pantalla, ¿no? Sí. Ok. Y así, entonces en este punto, ustedes están viendo que aparece primero nuestro espacio de trabajo, nuestro lienzo de trabajo donde vamos a construir nuestros informes, que todavía no tenemos nada que construir porque todavía no tenemos variables con las cuales trabajar. Tenemos nuestra matriz de datos, inicialmente nuestra matriz, la primera con la que trabajamos, que era la librería Pochito, en donde le colocamos una nueva variable que era la variable ciudad país, y la variable encargados en donde aparece en Colombia encargado Andrés Iván Uribe, en Argentina Cristina Fernández, en Bolivia Evo Morales, en Brasil Ignacio de Sousa Faría, en Chile Santiago Guaraní, en Ecuador María Ixaguamán, en México Lupita García, en Paraguay Esperanza Gómez, en Perú Alberto Oclón y en Uruguay Pilar Machuca. ¿Sí? Y finalmente nuestro modelo de trabajo. Nuestro modelo de trabajo lo que va a hacer simplemente es mostrarnos para más adelante en la siguiente sesión el desarrollo ya más específico. Cuando hablamos de BI, Power BI se llama Power BI porque habla de inteligencia de negocios. Pero la inteligencia de negocios tiene que transformarse en analítica de negocios, lo que llaman BA. Entonces ya tenemos esto, ahora seguimos trabajando. Resulta que por cosas de la vida, dentro de la tabla que necesito combinar datos. ¿Y qué significa combinar datos? Necesito buscar, en este caso, una opción. Bueno, no sé por qué quedó así ahora. Una opción, otra vez desde mi Power Query, una opción que me permita combinar consultas. ¿Qué es combinar consultas? Resulta que quien hizo estas matrices pudo haber colocado, como había un solo señor, un solo encargado por tienda, por librería, pues hubiera colocado una columna con el nombre de la tienda, pero no lo hizo. Entonces necesitamos combinar consultas. ¿Está viendo esta opción de Power Query? Sí, señor. señor. Combinar consultas. Nos aparecen, bueno, esperen que nos aparece. Combinar consultas, vamos a combinar consultas, nos aparece combinar consultas. Significa que yo puedo combinar con otro archivo, o sea, podría unir los archivos, o en su defecto yo quiero crear una nueva base de datos para empezar a trabajar. Entonces le digo combinar consultas para crear una nueva. Y entonces por defecto me aparece sobre la que me paré. Si hubiera escogido otra, o sea, si me hubiera parado sobre encargados, pues hubiera aparecido esa. Entonces aparece la librería Pochito. En la librería Pochito pues nos dice el año, el mes, todo lo demás. Y tenemos la base de datos de encargados. Y luego nos dice de extrema izquierda, perdón, hay algo que hay que hacer aquí antes. De la emoción se me olvidó, casi la embarro. Y la hubiera embarrado de manera radical. Resulta que si yo hago eso que iba a hacer, mato la base de datos librería Pochito. Como yo les dije, necesito crear una base de datos nueva. Entonces, como voy a trabajar desde la librería Pochito, lo primero que voy a hacer es buscar la opción duplicar. Y entonces aparece la librería Pochito 2. Y ahora sí, vamos a consultar, a combinar las consultas.
Entonces me aparece por defecto la librería Pochito y me aparece, ahora sí le voy a dar la opción encargados. ¿Por qué? Vuelvo y le digo, porque si no hubiera, espere, perdón. Por más correr amanece más temprano. Listo. Cerrar y aplicar. Ahora sí, nunca se les olvide aplicar los cambios. Si ustedes no aplican los cambios, todo se nos va al piso. Es que estoy corriendo un poquito porque tengo una, pero ya, nos serenamos y lo hacemos. Entonces, vuelvo otra vez a la herramienta que parece una matriz con un lapicito. Busco la opción transformar datos y ahí me vuelvo otra vez a Power Query. Ahora sí. Entonces me paro sobre librería Pochito. La librería Pochito yo la puedo cambiar, le puedo cambiar el nombre si lo quiero hacer, o la quiero dejar librería Pochito, ahorita más adelante la vamos a cambiar. Y entonces ahora sí me voy a combinar consultas para crear una nueva. Entonces por defecto está librería Pochito 2, pero Pochito 2 se quiere combinar con encargados. Y aquí fíjense que nos aparecen el país, bueno, aquí nos aparecen dos cosas que son con las que podemos encontrar punto de unión. Y son el país en librería Pochito y en los encargados país. Ahora hay que escoger el tipo de vínculo que quiero establecer. Entonces abro esta lista desplegable. Usualmente cuando tengo alguna duda, tomo la opción por default, pero, o sea, la que está por facto, pero lo ideal es que tengamos en cuenta para qué sirve cada cosa. Entonces, externa izquierda, es decir, la de arriba, ¿sí? Debe coincidir con la que está abajo. O externa derecha, la de la segunda, debe coincidir con la primera. Externa completa, todas las filas. Pero cuando pasa todas las filas, puede llegar a suceder que no haya puntos de comparación y se me pierdan los datos. ¿Sí? La idea es generar una nueva matriz, una nueva base de datos, y obviamente pues ahí las cosas podrían llegar a salir mal. Entonces, esa no la usaría. Interna, todas las filas coincidentes, pues obviamente solo hay una fila, lo que estaría simplemente crearía una base que se llama Colombia. Anti-izquierda, solo las filas de la primera, solo crearía una base con esos datos. Y antiderecha, solo con la base de encargados. Entonces le digo, externa izquierda, la que aparece por defecto, es decir, la que aparece con país, voy a vincular país con país. Y le voy a decir, usa las coincidencias aproximadas para comparar la combinación, por si acaso. Entonces, fíjense que eso es para asegurarnos. Entonces, mi base de datos son 30.240 datos. ¿Sí? Y le digo aceptar. Entonces, esa base, nueva base, se va a llamar combinar. Y entonces, por aquí más adelante, aquí aparece una cosa que dice table. Yo le voy a dar aquí donde aparecen como unas pesas de halterofilia y le voy a decir, le voy a dar aceptar todo esto y dependiendo de la velocidad del procesador, fíjense que aquí ya nos aparece que el encargado del país, o sea, por país es Andrés Iván Uribe, que el encargado, bueno, si lo quisiéramos más abajo, pues obviamente el resto de países, aquí lo filtraríamos, bueno, por ahora. O sea, la idea es que quedaron todos. Ahora, miremos entonces cómo nos va a funcionar. Entonces, cerrar y aplicar. Y ya tendríamos otra nueva base con la cual empezar a trabajar. Lo clave de esta herramienta, hay dos cosas que son claves para poder tener. O sea, eso que hicimos acá, en esta primera parte de combinar, perdón, de combinar datos, fíjense que aquí ya nos aparece, ya fusionamos esa base de datos. Esa base de datos nos tiene la ciudad del país, el encargado del país, ¿sí? Y, bueno, o sea, ya fusionamos las dos bases de datos. Es decir, por eso se llama combinar. Claro, le podemos cambiar el nombre, no nos gusta combinar. Entonces aquí hay una opción que se llama, bueno, hay unos punticos y yo le puedo decir aquí cambiar nombre. Entonces le voy a decir fusión de bases, por ejemplo. Entonces, ya quedó. Ya quedó una base que se llama fusión de bases. Entonces aquí deben aparecer ya
todas las cosas que estoy haciendo. Fusión de bases, librería Pochito, encargados. La librería Pochito le puedo cambiar el nombre, ¿sí? Si lo estimo conveniente, vuelvo otra vez, todavía no tengo nada, porque todavía me falta tener valores. ¿Qué es? Me falta tener valores. Librería Pochito. Si ustedes recuerdan, Librería Pochito tenía el año de la empresa en el que hizo las ventas, tenía la ciudad en donde está ubicada la librería, la nueva base ciudad país, los costos, ¿sí? Los costos no, digamos que los costos de impresión, hay unos costos de publicidad, el género de la obra, el mes en el que se vendió el producto, el país y las ventas que se realizaron. Resulta que ahora yo necesito crear más variables. Y entonces vuelvo otra vez a mi Power Query y voy a la opción transformar datos. Power Query tiene una opción que se llama agrupar. ¿Y qué es agrupar? Yo no tengo las ventas totales. Necesito tener las ventas totales. Vamos a buscar lo que se llama agrupar por. En la primera pestaña, la pestaña inicio. Agrupar por. Y entonces lo primero que a mí me interesa tener es las ventas. Puedo tomarlas por país o por ciudad. Fíjense que ciudad y país es una sola, pero si yo tuviera, por ejemplo, la de varias ciudades, qué sé yo, Bogotá, señor. Okay. Quiero tomar el consolidado. Alguien por allá silencie el micrófono, que si no nos queda grabado y nos dispersamos. Tenemos la opción de ciudad. Nos interesa, le vamos a dar un nombre a esa variable, le vamos a decir total de ventas. Vamos a hacer una operación. Power Query permite hacer, como ustedes pueden ver, darse cuenta, sumas, promedios, medianas, mínimos, máximos, recuento de filas, contar filas distintas, todas las filas. Entonces vamos a hacer una suma. Y suma afectando ¿qué variable? Pues como estamos hablando del total de ventas, pues la variable que nos interesa es la variable ventas. Y le vamos a dar aceptar. Y entonces aquí nos aparece, ¿sí? Total ventas. ¿Qué hice mal? ¿Alguien que haya estado atento? ¿No hice nada mal? ¿Se acuerdan que había que duplicar la base para poder trabajar y generar una nueva base? Entonces, afortunadamente, hay una base, a esta la vamos a llamar total ventas. Tan. Afortunadamente, o sea, aquí aparecen las ventas, fíjense, las ventas de Bogotá, 45.110.677, como en 6 años, eso es muy malo, pero bueno. Lima, 45 millones, Buenos Aires, 45, Montevideo. Entonces, siempre hay que tener una copia de respaldo, porque a veces en la emoción a uno se le va y se le olvida. Entonces, aquí tenemos una, que es nuestra base, la librería Pochito. Entonces, con esa librería Pochito vamos a trabajar de ahora en adelante. Por favor, cuando digan, oiga, tenga cuidado, no vaya a hacerla, porque aquí nos toca colocar el dato que nos hacía falta, que desbaratamos. Bueno, ya, listo. Entonces tenemos nuestras bases. Nuevamente, cerrar y aplicar. ¿Alguna pregunta sobre agrupar? No, a mí sí me queda la duda, es cómo se duplica la primera base para que no la perdamos. Ok, entonces yo tengo que tener aquí en la parte de atrás, de clic derecho, siempre es clic derecho para todo en Windows. O sea, todo lo que funciona en Windows es clic derecho. Entonces en clic derecho sale un menú. Entonces aquí aparece la opción de copiar, la opción de eliminar, esa nunca la cojan, a no ser que ya aparece la opción duplicar. Entonces ahí ya tendría la opción duplicar. Ok, perfecto. ¿Sí? Entonces
tengo la opción de total ventas, que aquí nos aparece, que me dice, sí, que tengo. Tengo la opción encargados, tengo la opción de la librería Pochito y tengo la fusión de todas las bases donde me estoy diciendo, oiga, aquí está todo. Esta también la podría trabajar porque aquí está todos los datos, ¿sí? Por si alguna cosa llegara a meter la pata, entonces ya la tengo. Ahora, ya cierro acá y vuelvo a Power BI. Aplicar. Sí, señor, gracias. Entonces, lo que hice fue total ventas, fusión de bases, digo, sí. Entonces, pues el detalle es que a veces depende del tipo de procesador que usted tenga. Yo tengo uno bueno, pero a veces como son varios datos, como aquí son 30 y pico mil datos, una matriz pues prácticamente de 30, ya van como por 10 variables, 34 por 10, pues son 300 y pico mil datos, entonces por eso a veces se demora. Ok, entonces librería Pochito. Yo juego con la librería Pochito y puedo trabajar y puedo generar cosas. Librería Pochito. Resulta que hay una variable que se llama publicidad. Y a publicidad yo le quiero mirar. Publicidad es un tipo de costo. Entonces, para vender un libro hay que tener una partida, una parte, pues obviamente para promocionarlo. Quiero crearle algo que se llame grupo. Lo puedo hacer con cualquier variable. Y entonces voy a dar nuevo grupo. Y en nuevo grupo me aparece, se va a llamar publicidad ubicaciones. Si lo quiero llamar así, yo le puedo cambiar el nombre. El tipo de grupo, entonces, aquí nos dice exactamente qué es cada cosa. Entonces la lista yo puedo cogerlas manualmente y seleccionarlas o ser perezoso, aunque dicen que el perezoso trabaja doble, y esperar que me tome un tamaño de discretización. ¿Qué es la discretización? Es crear rangos. Entonces hay un rango de costos con los cuales yo voy a trabajar y pues aquí me dice que por 15 yo lo puedo colocar 20, yo lo puedo colocar, bueno, el valor que sea, pero digamos que es más fácil hacerle control. Cuando los datos son pequeños, entonces le voy a hacer caso. Tamaño de la discretización. Y va a aparecer una nueva variable en la parte derecha de mi pantalla. ¿Sí? Que parece un rombito. Y yo quiero mirar qué es eso. Entonces hay herramientas que me pueden ayudar con esa situación. Yo quiero darle a esa herramienta, por ejemplo, seleccionar y mirar qué me dice. Y quiero mirar, hasta ahora solo estoy colocando valores. Entonces, esto lo que me está diciendo simplemente son los datos que está generando o que se está gastando, por ejemplo, por publicaciones, dependiendo de ese criterio, para los libros. Cuando es 400 pesos, bueno, por ejemplo, 495 pesos. Los que gastan 495 pesos están Santiago, Quito, Montevideo, bueno, creo que todos. Son 10 ciudades. Sí, la base que se construyó son 10 países, 10 ciudades, sí. Entonces, ahí está y ya tenemos un primer informe. Ya empezamos a generar cosas. Pero resulta que requerimos seguir con la necesidad de seguir generando cosas. Yo puedo borrar esto y ahí voy feliz. Entonces, ¿por qué? Pues porque aquí están los informes con los que vamos a trabajar, las visualizaciones. Entonces, gráficos de barras apiladas, gráficos de columnas apiladas, gráficos de barras agrupadas, gráficos de columnas agrupadas, gráficos de barras 100% apiladas, lo mismo por columnas, gráficos de líneas para determinar tendencias, gráficos de áreas apiladas, bueno, y así sucesivamente, y los vamos a ir desarrollando a lo largo de estas sesiones. Entonces, ahí ya tengo varias cosas. Pero hay un problema. Todavía me faltan datos. Vuelvo otra vez a mi query. Y en query, librería Pochito, yo necesito poder encontrar más variables, poder construir variables. Y entonces, lo puedo hacer de dos maneras.
¿O no? Hagámoslo de una vez. Cierro aquí. Resulta que a la librería Pochito, aquí, además de poderle formar grupos en los datos, yo desde aquí también puedo generar columnas a través de algo que se llama DAX. ¿Qué es DAX? DAX es un acrónimo. Es un acrónimo que hace referencia a 3 palabritas. Esas 3 palabritas me dicen, básicamente, que se me acaba de olvidar que traduce DAX. Hey, Data Analysis Expressions. ¿Y qué es Data Analysis Expression? Pues fórmulas. Vamos a crear una nueva columna y le vamos a poner fórmula. Resulta que hay un pequeño problemita. El problemita es que yo no tengo una variable que me determine los costos totales. ¿Sí? O sea, hay una variable que me dice cuáles son las ventas por ciudad, pero no tengo una variable que me diga cuáles son mis costos totales. Entonces voy a crearla. Costos totales va a ser igual a... La idea de esto no requiere que usted sepa programación. Entonces, cuando usted quiere trabajar costos totales, pues tengo que mirar, primero que todo, una variable. Tengo 2 costos totales en mi ejemplo, o más bien 2 elementos que hacen parte del costo total, la publicidad y la variable costo como tal. Entonces, aquí me aparecen, como en Excel, las opciones. Voy a tomar la fórmula del dato librería Pochito, le voy a dar Enter. Entonces, costos totales va a ser igual a librería Pochito más publicidad. Y entonces ya había sacado la otra publicidad, ¿no? La publicidad por intervalos, para crear un primer informe. Voy a trabajar con librería Pochito. Librería Pochito, publicidad. Y entonces, ahí ya tengo mi primera fórmula, le doy Enter. Y aparece aquí, en la parte derecha, fíjense ustedes que ya aparece una opción que se llama costos totales, nombre librería Pochito, costos totales. Y ya la creé. Doctor, una pregunta. Señora. Esos son corchetes y las librerías que son, los van entre comillas, ¿verdad? Es que se Sí, ve mucho. señora. Ah, bueno. Y ahora que hablas de entre comillas, acabamos de hablar de los condicionales. Vamos a hablar de los condicionales. Ujú. ¿Qué son los condicionales? Bueno, pero entonces, ¿eso para qué? Venga, miramos qué ha pasado. Entonces vamos a mirar la librería Pochito. La librería Pochito, mire, aquí ya me sacó las ubicaciones, entonces en qué intervalo está cada uno de estos clientes y aquí me está diciendo los costos totales para cada una de las observaciones. Es decir, aquí ya me está diciendo esa matriz, estoy creándola y ya está diciéndome qué está apareciendo. Entonces ya lo que habíamos hecho de la publicidad de los intervalos. Entonces este costo, por ejemplo, está en el intervalo de los 900, 915, este en el de los 1815, 1200 y así sucesivamente. ¿Qué? 1800. 1185 y 1200 y así sucesivamente. Entonces ya nos está diciendo, listo. Volvemos otra vez a inicio, nos vamos otra vez a nuestro amigo, o más bien, volvamos a nuestro amigo de aquí arriba. Entonces ya tenemos costos totales, pero vamos a trabajar algo que en criterios de decisión tiene que ver con los condicionales. Los condicionales en programación son if, ¿sí? Si tal cosa, else, and if. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, esta ya quedó. Entonces le vamos a decir que sí, gracias, nos paramos por acá a otro lado. Va de retro Satanás. Y vamos a crear otra nueva. Vamos a crear una nueva columna. Y esa nueva columna va a ser creada, la vamos a llamar resultados, porque necesitamos saber en nuestra base de datos si tenemos pérdidas o ganancias, porque ya tenemos las ventas, ya tenemos los costos totales, pues ventas menos costos totales nos va a dar una utilidad. Entonces vamos a trabajarlo, lo vamos a llamar resultado igual, igual, y le vamos a colocar aquí el criterio if. Y ahí por defecto nos está diciendo que tenemos que trabajar. Entonces nos dice, si prueba lógica, resulta verdadera tal cosa, y si resulta falsa, tal cosa. Entonces en ese orden de ideas, pues vamos a llamar lo que nos interesa saber. Y es si las ventas, que ya las teníamos definida, librería Pochito, si las ventas son mayores que los costos totales,
ese sería el argumento, que los costos totales, then, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, le vamos a colocar coma, ¿si es una coma ahí? No, un punto, coma, dos puntos, comillas, ganancia. Si no, else, o sea, si estuviéramos haciendo programación, coma, la siguiente criterio, fíjese que me va diciendo el resultado falso. Entonces le voy a decir pérdida. Pero hay un error ahí. Pérdida va en comillas. Y lo cierro. Y él lo va corriendo. Si tengo algún problema en la programación, él me va a decir. Entonces vuelvo otra vez a mi matriz. Y entonces aquí está, mire. Resultado, ganancia, 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 pérdida. Ganancia, 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 pérdida. Ahora, a uno lo hacen aprender lógica. A mí me hicieron aprender lógica cuando estudiaba ingeniería industrial. Y las tablas de verdad son claves para la toma de decisiones. De hecho, la filosofía empieza por la lógica. Entonces, nuestro DAX también permite hacer cosas lógicas. Volvemos otra vez a librería Pochito, y clic derecho, y le vamos a buscar nueva columna. Nunca había hecho esto por este lado. Pero bueno, vamos a ver si funciona. Si no, metí la pata. Entonces, a ver si me acuerdo la compu. Hay dos operadores claves. ¿Cuáles son esos dos operadores? I y O. Entonces podemos decir, cuando la decana llama, por ejemplo, a dos líderes de programa, entonces vengan Ariel y Gustavo. Entonces, nos toca a los dos estar ahí. ¿Sí? Quiere decir que es una variable que incluye, que es, o por el contrario nos puede decir, vengan Gustavo o Ariel. Da lo mismo, o sea, pueden ir uno de los dos, pero no necesariamente los dos. Entonces, cuando hablamos de lógica, pues partimos de ahí. Habrán otra serie de criterios, como es el caso de la no ir, o sea, cuando se niega la variable i o cuando se niega la variable no, y eso genera compuertas lógicas, y eso en esencia es el comienzo de la electrónica. Entonces volvemos otra vez. Sí, paréntesis, y vamos a colocar nuestra variable de decisión, y prueba lógica. Él ya de una por defecto lo coge. ¿Qué significa eso? Miren, entonces hay dos compuertas, la compuerta AND y la compuerta RAND. Entonces, sí y es el criterio que voy a trabajar. Me interesa identificar las ventas. ¿Pero por qué las ventas? Yo quiero saber si hay una variable. Mejor dicho, si las ventas tienen un peso, yo no conozco ahorita, pero tengo que tomar un criterio de decisión, yo no sé. Si las ventas son menor, por ejemplo, a 18.000, las ventas promedio son menor a 18.000, si eso me va a generar, solo sabiendo que las ventas son menor a 18.000, si eso me va a generar pérdida o no. Entonces, resulta que no tengo ventas promedio. No he sacado ventas promedio. Saqué las ventas de la ciudad, ¿cierto? Pero jamás saqué las ventas promedio. Entonces tengo que devolverme y sacar las ventas promedio. ¿Y qué es sacar las ventas promedio? Resulta que además de poder trabajar con DAX, ustedes en la parte de arriba ven una cosa que se llama nueva medida. Y hay una cosa, como una calculadora con un rayo que se llama nueva medida rápida. Entonces, si yo necesito trabajar con indicadores, pues yo puedo colocar una formulita aquí que se llame medida, que me permita calcular esos datos que necesito tener para poder construir. Entonces, voy a llamar un dato. O sea, para construir el promedio es algo, total sobre o sea, total de algo sobre el número de observaciones. Me lo enseñaban en estadística. Entonces voy a llamarla
suma total, le voy a colocar igual, si quedó separado o no, suma total, y la voy a llamar con una función. Y entonces aquí empieza la lista de funciones con las que puedo trabajar. Suma, le voy a colocar paréntesis, y tengo que empezar a mirar cuál quiero saber. Entonces en ese orden de ideas, me interesan las ventas. Lo primero que necesito es tener las ventas. Claro, él ya me va diciendo que tengo. Entonces, suma total de la librería Pochito, las ventas. Y le voy a preguntar cuáles son esas ventas. Y entonces aquí aparece en esta parte una calculadora. Yo quisiera saber, por ejemplo, cuál es la suma total de las ventas. Y entonces aquí me va a decir 542 millones. ¿Sí? Esa fue la suma total. Entonces quiere decir que lo que yo hice sirvió. Entonces, aquí van a ver una serie de cosas, de variables que hay que considerar. Por ejemplo, la herramienta, herramientas de tablas, herramientas de medición. Ahora más adelante, porque tenemos que revisar cuando empecemos a generar informes, tenemos que revisar las variables y saber qué es cada cosa. Entonces, ya aquí nos está diciendo que son 542 millones el total de ventas que hay en esos 10 puestos. Pero ahora sí hay que construir lo que yo requiero. Ya puedo eliminar eso, después lo pongo, lo voy colocando, lo voy trabajando. Necesito seguir construyendo variables. Y entonces, eso fue para nueva medida, pero resulta que yo quiero medidas rápidas, que no tenga que programar, porque es que a mí el DAX no se me da. O sea, por más que se ve facilito, no se me da. Entonces voy a buscar un cálculo. Y aquí me está diciendo, mire, por defecto usted ya va encontrando lo que usted necesita. Entonces, para poder tener el promedio de ventas, yo necesito tener el total acumulado. ¿De qué? De la librería Pochito, de que se abre la librería Pochito. Necesito colocar los campos y lo que a mí me interesa son las ventas. Y voy a cruzar esas ventas con el variable campo. ¿Por qué ventas? Fíjense que aquí cuando coloqué ventas, apareció suma de ventas. Es decir, las ventas totales. Si yo lo abro acá, aquí aparece suma, promedio, mínimo, máximo, recuento. Un recuento clasificado, un recuento normal, una desviación estándar, una varianza y una mediana. Entonces ya tengo total acumulado, suma de ventas, ventas. Y le doy a aceptar. Si alguna Doctor, cosa una no pregunta. Dale, mi profe Luz. Yo veo que tú arrastraste la misma variable ventas y sin Sí, embargo tomó diferente nombre cuando llegó a la categoría. porque lo que él me está preguntando, él me calcula de una vez, como te decía, la suma. Yo necesito tener el total de la suma de ventas para poder trabajar y poder obtener el promedio de la venta. Entonces, fíjate que aquí necesito el total. Entonces, aquí tengo la suma de ventas de la variable campo, en este caso ventas. Si la necesito ascendente o descendente, pues por defecto, mejor que sea ascendente de más a menos. Y voy a tenerla y le voy a decir aceptar. ¿Listo? Ahorita viene una pregunta para ver si han puesto atención. Y aquí nos aparece total acumulado. ¿Para qué voy a usar total acumulado? Yo quiero saber, por ejemplo, en una tabla, cuál es el total acumulado. Entonces aquí nos aparece. Entonces antes no podía verlo en los 540 y pico millones, o sea, 42 millones que él redondeaba, ¿se acuerdan? Entonces en la tabla me dice, mira, el total acumulado de ventas en ventas es este, 541 millones. Lo que pasa es que el otro lo consolido. Entonces, ya tengo eso. Ahora, aquí se me olvidó que sigue. ¿Cómo hago para obtener el promedio? Primero de guardar datos y hacer copia de la base de datos No, para sacar la segunda. no, ya el tengo segundo las análisis. bases. Mire, ya tengo las bases con las que estoy trabajando. Estoy trabajando con la fusión de bases, la librería Pochito, porque esa librería Pochito fusionó todo. O sea, usted en la librería Pochito encuentra quién está a cargo, la ciudad, el país. Ya, o sea, con eso estoy trabajando. Fíjense que aquí están apareciendo todas las cosas que estamos haciendo.
y también en encargados, pero como encargados hace parte de la librería Pochito, entonces ¿qué me falta para hacer? Recuerda que necesito tener una regla de decisión porque ya establecí en esta matriz de aquí, ya establecí las ganancias, ya sé qué es ganancia, pero yo necesito saber si, por ejemplo, yo tengo unas ventas o unos ingresos de, qué sé yo, de 20.000 pesos, si en ese punto, que sería como mi ingreso promedio, si yo tengo un ingreso promedio de 20.000 pesos, si en ese punto voy a generar pérdidas en conjunto, si sí o si no. Entonces, fíjese que estoy diciendo, en promedio 20.000. ¿Qué me hace falta? Ya tengo el total acumulado, ya por allá quedó discriminado, que 541 millones, pongámosle de dólares. ¿Qué me hace falta para poder formular esa regla de decisión? El promedio, ¿cierto? Entonces vuelvo y repito lo que ya hice. Seleccionar cálculo, recuerda librería Pochito. Vuelvo a empezar a buscar promedio por categoría, podría ser, pero no me interesa en este momento. ¿Por qué no me interesa? Porque tendría que coger todas las categorías para sacarles el promedio y hay variables que son cualitativas como la ciudad, ¿sí? O el país, en donde pues obviamente ahí ya volvería loco el programa. Entonces voy a totales, total acumulado, otra vez total acumulado, medida rápida, ¿sí? Valor base, el valor base, el promedio de las ventas otra vez. Y lo voy a cruzar con el campo de ventas, ¿sí? Podría hacer lo propio con los costos también. Entonces yo podría sacar el costo promedio, por ejemplo, para estimar el costo marginal, ¿sí? Suma de ventas. Entonces aquí vuelvo y le digo, aquí aparecen. Suma, esa ya la hice, que está arriba. Aparece el promedio, aparece el mínimo, el máximo, el recuento de los datos, la desviación estándar, la varianza y la mediana. Entonces lo que a mí me interesa es el promedio de ventas. Y le voy a decir aceptar. Y entonces apareció el promedio de ventas por aquí en algún lado. Aquí me debe decir total acumulado. Aquí aparece total acumulado de ventas. Entonces lo voy a seleccionar y le voy a, bueno, él me dice que son, esa no la quiero. Esta misma de tarjeta, le voy a preguntar cuál es el promedio de ventas. Estas son las ventas totales. Promedio de ventas. Entonces, como ya me generó disonancia, yo le puedo cambiar el nombre a la variable. Ahorita lo cambiamos. Entonces, promedio de ventas, 18 millones. ¿Sí? Eso es básicamente. Entonces, si yo tengo, ahora sí, si yo quiero mirar, si tengo ventas bueno, aquí son 18.000 en realidad, el promedio de las ventas. Es decir, está vendiendo, no sé, en un día, en un periodo X de tiempo, 18.000. Entonces, ahora sí, quiero saber, fíjense, aquí le aparece, si yo no me sé el código, aquí aparece el DAX, el código de DAX, entonces me dice, calcule el promedio, librería Pochito 20, ventas, fíltrela, ¿sí? Filtre las ventas para poder estimar ese promedio. Entonces, ese es el código con el cual usted podría trabajar. Se diseñó esta herramienta para ser compatible con estas dos que están aquí, las R, la R y la PY. R, el lenguaje de programación, ¿me siguen? Sí, señor. Hola, ok. R, lenguaje de programación, ¿sí? Que también es clave cuando necesito colocar funciones que no tengo acá. Y Python, porque Python tiene, hay una nueva opción, bueno, no es que una nueva opción, es Anaconda. Hay una versión de Python que se llama Anaconda que digamos que calza perfecto porque los módulos que vienen de allá, pues obviamente dan más poder para poder trabajar. Entonces, pues la idea es que a futuro, si alguien se anima, pues creo que la profe Ángela es buena programando en R y pues obviamente podríamos mirar la posibilidad de integrar cosas y hacer cosas locas ahí. Es porque esta es una de las cosas que son claves. En octubre salió el 20, bueno, ¿cuándo era que yo estaba en PRM? El miércoles, este miércoles salió el nuevo informe del Foro Económico Mundial sobre las competencias requeridas a partir de lo que pasó con la pandemia y esta es una. O sea, usted se forma o lo forman.
como hablábamos hace un rato con lo del miedo. Entonces, si usted no aprende a vivir con miedo y se prepara con eso, pues eras un bonito administrador de empresas, eras, nada más. Entonces, sí se hace necesario ya es incorporar esto. Entonces, bueno, ya tenemos entonces ahora sí nuestro promedio. Dije que lo quería cambiar. Entonces aquí le puedo decir cambiar el nombre. Le voy a decir promedio de ventas para que no se me crucen los cables y después yo no esté enredado con tanta variable. Listo, promedio de ventas. Pam, pam, pam. Ok. Entonces, ya tengo mis daticos. Ahora sí, me voy a parar donde la librería Pochito y la librería Pochito le voy a solicitar una nueva columna. Y volvemos a nuestro código de DAX. Y entonces, con DAX, no hay felicidad completa. Lo vamos a llamar indicador. Le vamos a decir igual. Y ahora sí vamos a meter el if. Me fue. If, el dato que necesitamos. En este caso, una variable, una prueba lógica, que sería AND. Y le vamos a decir cuál es esa prueba lógica. Le vamos a decir las ventas. En este caso, entre paréntesis, las ventas de Pochito. Queremos saber si las ventas de Pochito, en este caso, por ejemplo, ya sabemos que son 18.000 la venta promedio. Si llegara a suceder, para que se me hizo el mayor, si llegara a suceder que haya ventas de más de 20.000, sin conocer lo demás, coma, si el resultado, que ya nos aparece aquí, que ya lo habíamos creado, si la variable resultado va a ser positivo para la organización o no. Entonces, pues claro, eso también es clave, o sea, aprender a manejar estas herramientas. Cuando, por ejemplo, tenemos un curso que se llama Analítica de Datos para la Toma de Decisiones. Entonces, pues obviamente, poder trabajar con DAX y poder trabajar con esto, pues obviamente eso es mucho más fácil, más interesante. Entonces, si el resultado es mayor que el resultado que tenemos es mayor que 20.000, entonces vamos a tener, en este caso, para comillas, perdón, una pérdida. Y eso nos lleva a preguntarnos, entonces, cerramos. Y como jugamos con operadores lógicos, porque es una prueba lógica, entonces sí, vale 1, y si no, vale 0. Entonces vamos a revisar, le vamos a dar Enter. Si tenemos algún problema, él nos va a decir si la sintaxis está mal hecha. Aparentemente no. Disculpen. Entonces, si tenemos problemas en algún indicador, pues afortunadamente no. Es decir que nuestro modelo es bastante estable, bastante confiable, y en ese orden de ideas, pues nos genera tranquilidad, porque lo que estamos trabajando aquí, pues no nos va a generar. Si los datos fueran de A1, ¿sí? Aquí nos vemos la fórmula otra vez. Entonces, si los datos nos dieran 1, pues quería decir que en el largo plazo, o eso sería un indicador de pérdida para la organización. Cuando hablaba de la conjunción y la disyunción, entonces también yo puedo seguirle colocando otros criterios de decisión. Por ejemplo, si quiero colocar otro criterio, yo utilizo la variable ampersand. El ampersand me está diciendo y tal cosa. O si quiero trabajar el símbolo O, son dos líneas que no sé cómo se saca, tendría que revisar en código ASCII para poder indicar el criterio O. Entonces, si usted quiere colocar algo más, otra ecuación dentro de la variable, que lo puede hacer como usted se da cuenta, se para sobre la columna y usted va colocando. Y cada una de las columnas nos está diciendo, fíjense. Bueno, estas no, porque pues esta ya la... estas las ajustamos facilito, pero todas las que tuvieron que tener programación ya salieron. Listo. Y así yo puedo sacar todas las variables que quiera. Entonces ya tengo el promedio, tengo la suma total, tengo una cantidad de variables. Ahora viene lo fácil. Esto también era fácil, ¿cierto? Pues ha sido interesante las fórmulas, ver cómo se cruza y eso. Bueno, aquí he puesto como atención verdaderamente. Ok.
Pues aquí viene lo fácil. Entonces tenemos un lienzo, ¿sí? Tenemos nuestro modelo, entonces nuestro modelo depende, bueno, aquí ya nos va diciendo qué vamos trabajando, qué vamos dejando de lado, entonces una fusión de bases, bueno. Resulta que yo quiero saber a quién le voy a cascar. Y entonces voy a colocar una tarjeta aquí. Y esa tarjeta la voy a nutrir con un dato que se llama el encargado. Entonces aquí nos está diciendo, oiga, para una rendición de cuentas o para qué sé yo, un proceso de vigilancia, empezamos acá. Entonces, aquí nos está diciendo que Andrés es el dueño de Colombia, que, bueno, que Cristina Fernández de Argentina y así sucesivamente. Pero ¿qué hago yo con esos datos? Yo necesito saber cómo han ido las ventas. Y entonces empiezo a mirar qué me sirve para representar las ventas. Entonces puedo mirar, por ejemplo, un gráfico de columnas como este. Y ese gráfico de columnas lo quiero relacionar, por ejemplo, con la suma total, con las ventas que ha habido, las ventas, la totalidad de las ventas. O quiero mirar por país y voy a colocar el país y voy a colocar la suma de, ¿qué se me hizo acá? Las ventas. Ya se me perdió. Entonces aquí tengo en el eje del país y las ventas van a los valores. Y entonces aquí aparecen mis resultados. Entonces aparece que quien más vendió en este momento es Bolivia, que vendió en ese periodo de tiempo 90.320.000. Que luego siguió Ecuador con otros 90 millones de dólares. Uruguay con 45, Perú con 45, Argentina con 45, México con 45, Colombia con 45, y para allá todo el mundo vendió por 45. Entonces, puedo empezar a colocar variables, ¿sí?, que relacionen las ventas con el país de origen. Y eso significa entonces que Evito debe estar feliz, al igual que el encargado María Ixahuamán, en las ventas. Quiero volver otra vez a tener los datos, cuáles fueron el consolidado, perdón, tengo que salirme. Quiero tomar el valor de los datos, en este caso, de las ventas totales, que fueron 542 millones. Se lo puedo ir montando aquí. Quiero saber la venta promedio para ir recopilando información. Se me hizo el promedio. Quiero trabajar con tablas. Bueno, claro que aquí voy colocando más cositas. Entonces, por ejemplo, una forma de poder tener datos que no es la recomendada es la torta. El gráfico, eso no lo tengo que tener en cuenta. La torta también es un dato interesante porque me permite tener en cuenta quién tiene mayor participación frente a las ventas. Voy a cambiar la ciudad frente al país. Y entonces aquí ya voy creando un dashboard bien bonito. Si le quiero cambiar los colores, ahora más adelante digo dónde lo cambia. ¿Sí? Aparecen las ventas por país, entonces ya sé quiénes son los que tienen la mayor participación. En este caso, entonces Perú, bueno, los países que están ahí, ya me van a aparecer. Yo puedo seleccionar cuál quiero que sea el relevante y fíjense que está estableciendo vínculos con las variables de una vez y de una vez me está diciendo, fíjense, el promedio es estático, ese no se mueve, pero pensemos en Ecuador. Ese sí se movió. Chile. ¿Sí? Cuando construir los ingresos, lo que pasa es que hice fue una tabla de números aleatorios. Entonces, para poder construir la base de datos, me la inventé esta mañana, como se pudieron dar cuenta,
Entonces utilicé una tabla de números aleatorios para generar, entonces por eso creo que es el sesgo de que todos son 45 millones y hay dos que tienen 90, ¿sí? Pero pues ya sabemos que en la vida real no, pero bueno, presento disculpas por eso. Pero digamos que se entiende básicamente como lo que se quiere lograr en este tipo de situaciones. Entonces, ahí ya voy teniendo resultados. Si quiero, por ejemplo, para tomar decisiones, quiero saber, dentro de la maestría teníamos un dato que era saber cuál es el día en que se genera la matrícula para poder desarrollar una estrategia. Entonces aquí también se puede. Solo que no tomé ese dato para poder trabajarlo, para poder analizarlo, pero podríamos decir cuál es el día en el que más se vende y a partir de allí también, por ejemplo, trabajar la publicidad. Entonces digamos que esto es como la presentación inicial, los encargados, los países, el promedio inicial. Entonces digamos que aquí miremos gráfico de áreas y en ese gráfico de áreas voy a relacionar las ventas con los costos. A ver, costos no me dejó. Entonces tomemos, bueno, tomemos la publicidad frente a las ventas, ¿sí? Entonces aquí nos está diciendo, pues, según las ventas, cuál fue el nivel de publicidad que se obtuvo o con el que se requirió para poder trabajar. Entonces, si usted quería ventas de 778, tenía que invertir, bueno, 1.300 y pico y así. Entonces, ¿cómo cambio yo esto y lo pongo bonito? Hay un rodillo, un formato de rodillo, que me dice, por ejemplo, el tipo el eje que quiero que tenga en el eje X, si quiero que el tipo sea lineal, el color de ese eje, por ejemplo, un color rojo. Entonces aquí ya me aparece el color rojo. Si yo quiero un tipo de fuente, las fuentes son, pues no son muchas. Entonces, pues a mí me gustan dos, afortunadamente hay una. Me gusta la Century Gothic y la Comic Sans. Entonces aquí aparece, pero ustedes lo pueden personalizar. Digo ustedes porque pues la idea es que va a haber una tarea. La tarea es que ustedes le ayuden a sus líderes zonales, porque es que los comités directivos son bien hartos, porque solo presentan tablas, y pues hacer una tabla no tiene gran ciencia, pero fíjense que aquí visualmente ya se hace más bonito. Entonces la idea es que les voy a pasar la tabla o la base de datos, en un ratito la descargo, de todas las facturas pendientes que hay. Entonces dependiendo de la zona, pues ustedes la filtran. Entonces si estoy en zona centro, pues de todas las matrículas pendientes de la escuela. ¿Sí? Y así para cada una de las zonas. Y la compartimos. La idea es que mañana íbamos a continuar, pero dependiendo de la reunión que tengo ahorita a las 3:30, tengo una reunión con Cladea, pues ahí se hicieron algunas cosas, algunos contactos. Entonces, si algo sale, pues creo que vamos a empezar a trabajar en una cosa mañana. Entonces, me tocaría correr esa sesión de mañana para el próximo viernes. O sea, ya de ahí me dedicaría a trabajar con ellos, entre otras cosas. La idea es que, vamos a ver qué sale ahí, algo de redes. Entonces, pues yo les estaría avisando ahora más tarde, a ver, dependiendo de esos resultados. Si nos vemos mañana a las 9 de la mañana o la reprogramo para el próximo viernes, más o menos a esta hora en la tardecita. ¿Listo? Entonces, aquí ya tengo resultados. Pero, Una pregunta, estas señora, tablas y gráficos que se han ido generando, así como lo tenemos en este momento, ¿eso se puede exportar? claro, hay una opción en la parte de arriba que dice publicar. Entonces tú Ah, puedes ok. publicar tu informe. Por eso, esa es una de las grandes limitantes que normalmente tiene uno con el Power BI normal. ¿Sí? Que es como la versión de prueba. O sea, yo puedo hacer todos estos gráficos, pero me toca exportarlos, me toca colocarlos en pantallazo. Pero ya con Power BI Desktop, como digo, todo estudiante inclusive. Así que, doctor Oscar, métodos cuantitativos, cualitativos, échale ojo a esta herramienta. Porque todo estudiante de la UNAD tiene acceso a ella. O sea, como le digo, lo único que necesitaría sería colocar su correo @ UNAD virtual, ¿sí? O si es miembro, empleado, ¿cómo se llama? Colaborador, ¿sí? Entonces también tiene acceso. O sea, si yo soy docente y estoy haciendo la maestría, como estudiante, tengo acceso a la herramienta, ¿sí? No sé cómo se instala, porque como le digo, yo tomé la ruta larga, la ruta de pruebe y haga ensayo. Yo creo que a veces esa es la clave, esta vez tiempo. Me he dado cuenta que eso funciona y hay muchas herramientas que le hemos sacado el jugo, pero así, a jalones. Bueno, no jalones, pero sí,
digamos que esforzándonos y obviamente pues la idea es seguir trabajando con esto. Entonces, aquí ya tengo un breve informe, digamos que como para poder abrir, ¿sí? Mi pitch, mi discurso, mi presentación, pero hay más variables. Entonces aquí ya se me llenó, se me puso feo. Entonces, venga, esto lo quiero cambiarle el título, que quede un título naranja porque soy, bueno, en la publicidad. Bueno, aquí hay una cantidad de cosas con las cuales uno puede cambiarle la forma a la presentación, hacerla más visual, más atractiva. Entonces, por ese lado, pues, va la cuestión. Aquí yo puedo colocar otro lienzo de trabajo. Resulta que, ¿por qué empezó este cuento? De aprender uno por su cuenta. Un día, eso fue hace un año, yo estaba en un auditorio que en Bogotá se llama El Cubo. Y en ese auditorio estaban presentando una herramienta que se llama SPSS Modeler, también la estoy manejando. Y yo quedé matado con un trabajo que hicieron los estudiantes del tercer semestre de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy egresado de allá, como ustedes bien saben, y entonces dije, no me voy a dejar echar tierra, yo tengo que aprender por cómo hicieron eso. ¿Cuál era el resultado final de ese trabajo? Resulta que los chinos iban a trabajar, estaban trabajando con FDS, el trabajo de grado de ellos era trabajar con FDS, en Bogotá para poder identificar cuáles eran las tiendas en donde geográficamente se vendía más o se vendía menos y a partir de allí pues saber si se le metía más o menos presupuesto. Pues resulta que esa para mí fue la panacea, ver un mapa, ¿sí? Un sistema de información geográfica donde, oh sorpresa, es el logo de Mapita, el Mapa Mundi, aparecían las tiendas distribuidas en Bogotá con sus ventas y todo, y uno decía, oiga, re guau. Voy a buscar la opción país y voy a cruzarla con la opción ventas y a ver qué pasa. No pasa nada. ¿Quieren saber por qué no pasa nada? Que falta poner un dato aquí en el... Tengo país y tengo total de ventas. O puedo ver si por promedio de ventas algo pasa, no pasa nada. Suma total de ventas, no pasa nada. Total acumulado, no pasa nada. Resulta que hay algo que se llama, bueno, lo voy a eliminar para no generarme ruido. Resulta que en la vida, cuando uno habla de variables, y estas son variables, pues uno no puede ser tan despistado. Cuando yo tengo ese tipo de problemas que no me genera nada, me devuelvo otra vez a mi Power Query. Me voy a librería Pochito. Y yo quiero saber qué variable representa a la librería Pochito. ¿Qué variables hay? Hay variables, fíjense que aquí aparecen las variables que tengo. Número decimal fijo, número entero, porcentaje, fecha, hora, zona hora, duración, texto, verdadero o falso, binario. O usar configuración regional. ¿Qué será eso de configuración regional? Esa era por explorar. Entonces aparecen los números, ¿sí? O sea, la herramienta la asume como variable número, pero resulta que aquí no hay una variable número. ¿Sí? La ciudad no es una variable número, es una variable cualitativa. Es una variable que indica geolocalización. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de un sistema de información, esto es un sistema de información, pues tiene que tener en cuenta que si habla de la ciudad o del país, pues tiene que tener esa variable de geolocalización. Entonces aquí ya no voy a hacer nada, me voy a devolver a mi variable ciudad y aquí voy a buscar una opción que ahora me perdió. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ok. Bueno, no sé qué la hice, pero sé que está. Y no sé qué fue lo que hice, pero fíjense que ya aparece.
Tengo que revisar qué fue lo que hice, pero bueno, entonces aquí ya aparece la presencia. Entonces tengo en las ciudades capitales y voy a relacionarlo con las ventas. Entonces yo ya sé, ¿sí? Por país, en este caso por ciudad, en donde tengo ventas. Entonces tengo ventas en México por 45 millones, en Ecuador ya sé que eran 90 y en Bolivia ya sé que eran 90. Pero eso es, entonces, este criterio, pero voy a averiguar qué pasó, porque la idea es que las variables, la localidad, tanto la variable, o sea, las variables de geolocalización, o sea, hay que identificar cuáles son las variables antes de meterse uno a hacer todo el diseño, cuáles son las variables. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a mirar en el SEAT, por SEAT, los 60 y pico SEATs que hay, entonces eso es clave para poder saber dónde tengo que focalizarme o dónde tengo que trabajar. Entonces, tengo que identificar el criterio por el cual trabajo con geolocalización. Aquí no sé qué fue lo que le hice, algo le cacharré y apareció la geolocalización. Sé que está en este lado, pero no entiendo dónde está. Así está aquí. No. Bueno, me comprometo a buscarla. No sé por qué se me perdió, pero sé que está en este lado. Entonces, esto es clave pues porque le está diciendo esta información y usted puede ir colocándole más cositas. Entonces usted puede colocarle además de los costos, que se me hizo, puedo colocarle, de los ingresos también podría colocarle los costos. Ah, con razón no funciona. Me paré en otra. Esto no. ¿Qué se me hizo? Suprimir. Entonces aquí yo puedo trabajar los costos. ¿Sí? Entonces ahí también me va a decir de una vez las ventas, los costos y obviamente las variables que yo estime convenientes para poder trabajar. Entonces me dirá, Doctor Ariel, señor, ¿y cómo se articularía un cuadro de mando frente a las zonas que más venden o los países? Ay, ay, perdón. Hay otra opción que es esta. Entonces aquí lo que yo quiero colocar simplemente sería la ciudad y la voy a cruzar con las ventas para poder identificar cuáles son las que más venden. Ve, ahí está. Y entonces en consecuencia pues usted toma la decisión que quiera. Que el sesgo aquí fue, bueno, por cosas de la vida, bueno, no sé, no puedo explicarlo, pero el sesgo aquí fue que la lógica era que no todos quedaran tan concentrados, pero aquí no salió concentrado para el ejército. Entonces, digamos que se enfocó más hacia La Paz y Quito. Menos mal porque yo quería que quedara Bogotá. Pero entonces ya usted tiene aquí información para poder trabajar y tomar entonces decisiones. En este caso, por ejemplo, con este tipo de diagrama que se llama el diagrama de árbol o mapa de árbol. Ahora, yo también puedo trabajar tablas y puedo trabajar matrices. ¿Qué son las tablas? A mí me interesa saber, por ejemplo, el género que más se vende. ¿Y cuál fue el ingreso para cada uno de esos géneros? ¿Sí? Recuerden que era una librería. Entonces, con una tabla, yo puedo saber cuál es el género y saber dónde se vende. Y podría enloquecerme más todavía y colocar las ventas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso. Entonces, autoayuda, en dónde se vendió, las biografías en dónde, ciencia ficción en dónde, historia en dónde, infantil en dónde, misterio en dónde, novela en dónde, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, tendría otro dashboard, ¿sí? Donde empiezo a tomar decisiones para poder jugar. Voy a hacer algo a ver más simple. Entonces, la suma total como criterio. Ah, esa suma no. La otra suma. La de las ventas. Ah, es que no tengo seleccionado nada.
Entonces tengo ventas y quiero cruzarlo, por ejemplo, con la ciudad que más vendió. Entonces aquí ya me aparece lo que tenía, o puedo trabajar con matrices. Las matrices entonces me van a decir ciudad. Voy a relacionar la ciudad, por ejemplo, con el género que se me perdió y voy a generarlo con las ventas. Y entonces aquí ya me aparece para cada uno, ¿sí? Si quiero verlo acá, entonces el total de los datos, aquí perdón. Entonces, aquí también puedo tener información sobre las ciudades en donde se vendió y de aquí, quién vendió más. Hay algo más y es jugar con funciones lógicas. ¿Qué es jugar con funciones lógicas? Por ejemplo, aquí están los datos de cada una de las ciudades, pero si yo quisiera saber cuál de todas fue la que más vendió, tendría que utilizar una función lógica. Pero eso va a ser tema de la próxima sesión. Entonces, el tiempo es de ustedes. Quiero escuchar sus opiniones. Y de una vez confirmo si sí grabé o no grabé. Espero que sí. Porque si no, Houston, tenemos un problema. Sí, sí grabé. Doctor Ariel, entonces, Señor, doctor Oscar. el Power BI se solicita a una virtual y ellos nos Sí. lo suministran, nos dan No. los permisos. Usted entra, mire, aquí aparezco yo, ¿sí? Bueno, aquí aparezco con otra cuenta, pero es con la cuenta institucional. Entonces, con su cuenta institucional, usted ingresa la cuenta con la que hace rendición de cuentas, perdónenme la expresión, la redundancia. Entonces, con esa cuenta, usted se registra, pero previamente usted descarga la aplicación. Entonces, cuando usted descarga la aplicación, como le dije, como le mostré al comienzo, entonces, bueno, para los que no estaban, entonces lo que hago simplemente es entrar, están viendo mi store, la tienda de Microsoft. Sí, sí, señor. Entonces lo que hago simplemente es colocar Power BI. Power BI para novatos, para todo el mundo, ¿sí? Siempre y cuando, bueno, usted no tenga una cuenta Microsoft. Entonces yo tengo una cuenta Microsoft, aquí está, pues hoy es una cuenta Blue. Entonces con esta cuenta es que yo tengo el software licenciado, pero en su caso, por ejemplo, hay muchos docentes que bajaron el software de la UNAT, de Office, y ese ya viene por defecto, entonces su usuario va a ser el correo, va a ser, pues en mi caso sería ariel.reyes@unat.edu.co. Ellos tienen el plus de que cuando vayan a bajar, pues les va a aparecer el Power BI Desktop, que fue con el que trabajamos. Pero a mí, ¿sí? Como yo soy un usuario familiar, a mí me tocó inicialmente este Power BI. Lo que pasa es que después me puse a cacharrearlo porque quería exportar, ¿sí? Aquí donde dice publicar la información, te digo que, bueno, sí hay que guardar los cambios, ¿no? Primero coloquemos el nombre. Entonces vamos a colocar entonces él me dice dónde voy a publicar, cuál va a ser mi área de trabajo, pero como yo no estoy conectado a ningún grupo de trabajo, pues no me va a dejar hacer nada, ¿sí? Pero así se publica, no sé, vamos a colocar algo ahí. Como no tengo un destino, no tengo una red, porque esto es para trabajar vía intranet, vía online, que esa es la otra con la que estoy. O sea, esa sería la limitante de mi área de trabajo. Vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Sabía esto? ¿Puede crear Final VIX? Uy, sí, lo puedo crear. Entonces lo voy a crear. ¿Lo voy a crear en dónde? En el espacio que tengo. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, en el usuario que tengo, hay varias cosas que se pueden trabajar. Aquí está. Entonces, donde lo voy a buscar, ahí lo voy a abrir. No sé dónde lo voy a buscar, la verdad. Yo siempre lo abro directamente desde aquí, pues no tengo problema. Pero desde donde trabajo, mi espacio de trabajo, que esa es otra cosa. Entonces, por ejemplo, Microsoft ha trabajado bastante, la universidad tiene esos recursos, ha permitido recursos animados, por ejemplo, Xway, que es una herramienta para poder hacer animaciones, o sea, podría uno trabajar OVAs. Entonces, esa, por ejemplo, podría ser cuando uno hace
presentaciones con Easly. Entonces, con Sway puede trabajar también, pues es otra cosa que también cacharraríamos más adelante, pero digamos que toda esta cosa sí se ha visto y la idea es sacarle el jugo, poder trabajar con ella. Entonces, pues la cuestión sería, no sé si cómo tenga su usuario, pero ya para poderlo, digámoslo así, legalizar. Entonces uno lo legaliza con la cuenta institucional, la cuenta de correo institucional. Después ahí le va a decir básicamente qué es y pues cuál es el detalle. Pues aquí ya está instalado, entonces a mí ya no me deja, pero ustedes sí ya los va. Entonces pues aquí ya muestra algunos gráficos. La idea es que al final terminemos haciendo estos tipos de gráficos. Estos gráficos, por ejemplo, que están acá, grandes, pues estos tienen que ver con análisis de simulación, análisis what if, qué pasa si tal cosa. Entonces para empezar a jugar y empezar a trabajar, porque pues lo primero que hicimos aquí pues fue como la versión muy escuelera, pero pues es una versión clave, por ejemplo, para una presentación, porque me está diciendo para poder tomar decisiones, entonces me está dando información que me puede servir. Entonces, esto, por ejemplo, los mapas de calor, saber dónde está trabajando, qué es lo clave de poder una decisión específica. Entonces, eso también, la idea es que se desarrolle, que lo trabajemos dentro de este mini curso. Sé que el tiempo es complicado, sé que pues no nos da mucho porque pues obviamente toca correr y a mí ya me tocó correr. Entonces, pues por hoy lo dejamos así. Ahora dependiendo de nuestra reunión. Entonces, sí, ya está, a las 3. Entonces, pues no, yo les aviso ahora en la tarde si nos vemos, entonces les dejo la tarea. Espero que no nos vemos para que tengan tiempo. La idea es que la tarea sale de... ¿Sale de qué? Sale de la base de datos de las matrículas pendientes, las facturas pendientes por pagar. Entonces de ahí sale, entonces ya la genero y se las envío. Entonces la idea es que por zona, entonces utilizaríamos un momentico, cogemos a alguien que tenga yo entre ojos, doctor Oscar, no mentiras, y pues que nos la presente. ¿Listo? Requisitos del sistema, pues vean, en realidad no pide mucha máquina, eso sí que tenga x64 en la arquitectura, la memoria 2 GB de RAM, el procesador 1 GB y pues obviamente la tarjeta de gráficos. Eso es básicamente lo que se pide. No tiene... Doctor Ariel, buenas tardes a todos. Hay una limitante chiquita, mi doc, y es que resulta que para que dentro de la universidad, en los equipos de la universidad, sí tenemos que pedir autorización a GIDT, a sistemas, porque con la decana en algún momento hicimos el ejercicio de hacer la presentación en Power BI y ella tenía el equipo, el portátil, pues como estábamos en casa, ella no lo pudo usar hasta que se lo autorizaron. Entonces esa sería la única limitante, pero en nuestros equipos personales el Power BI se puede trabajar sin ningún problema. Bueno, ahí sí ni modo. El gran hermano decide, pero ahí sí ya no puedo hacer nada con eso. Entonces, pues el tiempo es de ustedes, como les digo, aprovechenlo. Quedo atento a preguntas. Digamos que esta es como la básica del detallito. Hoy tuvimos más aforo, eso me alegra mucho. La próxima semana, fijo, el 3, tenemos una sesión de capacitación para todo lo que tiene que ver con los acuerdos, la cantidad de acuerdos que hemos sacado del programa. Algunos dicen que no hemos trabajado, pero sí hemos hecho cosas locas. Entonces, pues la idea es que ustedes también los conozcan, porque es posible que les lleguen estudiantes, de hecho ahorita nos están llegando, buena parte de estudiantes están, pues, la publicidad que maneja la escuela no es una publicidad diferenciada, es una publicidad donde cualquiera puede, y hay que trabajar una publicidad especializada, entonces ya nos están llegando los chicos de EUDE y pues con los que hemos hecho acuerdos y eso, entonces la idea es que también pues ustedes nos ayuden, así como la doctora Luz Estela, que no la veo acá, ¿sí está o no está? Doctora Luz Estela, ¿cómo está? Ya la vi. Entonces, así como a la doctora Luz Estela Sí, le ha no, tocado estoy hacer, acá. le ha tocado hacer los acuerdos así a la velocidad de la luz. Reconocimientos de curso. Exactamente, entonces la idea es pues también brindarles capacitación. Ya creo que había compartido la invitación, pero igual la hora más tardecito vuelvo y la envío. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas, les presento disculpas, pero me toca salir corriendo. La otra sesión también es por Zoom, entonces ustedes saben que
solo funciona un Zoom por sesión, entonces me tocó. Gracias a todos por el apoyo, por la presentación, por la participación. Y pues si hay alguna duda, quedo atento y les voy contando si mañana la hacemos o la corremos para el próximo viernes. ¿Listo? Listo, verdad que- muchas gracias. De verdad que para mí es muy importante que estén aquí. Yo soy partidario, siempre lo he creído, que una organización crece cuando empezamos a enseñar cosas, cuando compartimos lo que... ¿Qué diferencia tiene ese PSS Modeler? Lo que pasa es que trabaja como, pues igual, es muy parecido a Power BI, también trabaja, lo que pasa es que el Modeler es porque trabaja por módulos. Entonces, traté de cacharrearlo, bueno, sí lo he ido cacharreando para poder desarrollar como una alternativa para la parte de prevención y de retención y permanencia, pero me ponché porque hay cosas en Python que yo todavía no llego. Entonces, si usted no tiene buenos conocimientos en Python, grave. Entonces, yo soy, digamos que, muy autodidacta en eso. Hasta ahora lo estoy cacharreando, me gusta, me llama la atención. No, pues creo que se nota. Pero todavía siento que me falta. Entonces, mientras no maneje Python, pues prefiero no cruzarme los cables y no darme la pita ahí. Entonces, ese es como el detalle. Vamos a ver qué hacemos en diciembre. Bueno, ya que no creo que no vamos a poder salir a ningún lado, entonces, a ver qué se ocurre ahí. ¿Listo? Es por eso el detalle, mi profe Yolanda. Pero en esencia son lo mismo. O sea, tú en la interfaz de SPSS Modeler operan de manera muy similar a esto que tenemos acá. O sea, simplemente son módulos y cada módulo lleva a una respuesta, ¿sí? Y lo de AND y OR son operadores lógicos. Entonces eso ya hay un NAND, hay un NOR, hay un OR exclusivo, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, pues obviamente, muy bien, muy bien. Que haga bulla la doctora Ángela para... No, se lo merecía, ¿para qué se lo merecía? China, juiciosa. Muy bien. Entonces, que haga bulla y que eso nos sirve también para calidad. Sí, se puede hacer geomarketing con esto, pero geomarketing en serio, no carreta. Sí, o sea, aquí sí se puede trabajar y porque podemos cruzar variables, cualquier cantidad de variables, entonces en ese orden de ideas, pues se puede ir trabajando. Y si efectivamente, doctora Yolanda, en el cuadro de mando tenemos que tener finanzas, clientes, o sea, las 4 perspectivas se podría trabajar. Y aquí también se puede trabajar las 4 perspectivas, solo que aquí lo único que miramos fue por el tiempo y pues como por ir enseñándoles cómo desarrollar un dashboard, fue la parte de costos y la parte de ventas. Y a partir de ahí, pues ingresos menos costos, pues los resultados con algunos operadores, pero ya la idea es de pronto ir profundizando y que esto sea como la punta de lanza para seguir trabajando. Creo yo, ¿sí? A futuro, pues como les digo, me llama la atención esa parte porque pues es algo clave, uno se puede seguir trabajando, pero esta creo que es transversal a todo y creo que le puede ayudar a muchas cosas. Entonces fíjense que sí, sirve cositas, o sea, saber esa programación que no es complicada, pero que se requiere tener a la mano. Entonces, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero ya me figuro, ya me mandaron mensaje. Entonces ya me conecto y les cuento ahora en la tarde a ver qué hacemos. ¿Listo? Gracias, Les mando. doctor. Bueno, a ustedes, muchas gracias por todo. Seguimos en contacto. Voy a dejar de compartir y voy a pausar. Y seguimos en contacto. Muchas gracias entonces. Hagamos la grabación.